Hoy les traigo el orden de todos los zombies desde el peor hasta el mejor de Plantas vs Zombies 1. Para hacer la lista no solamente voy a tener en cuenta las estadísticas básicas como rapidez, salud, daño, etc., sino que también contaré con las habilidades y situaciones únicas de cada zombie. ¿Listos? Ahora sí empecemos. El inicio de la lista no fue tan fácil, la mayoría pensaría que es sencillo y colocar el zombie regular, pero no lo es. En el primer puesto coloco al zombie Yeti como el peor. Tal vez te estés preguntando por qué carajo lo estoy colocando en el primer puesto. Sencillamente es porque no genera ningún peligro para nosotros. Es cierto que es un zombie con mucha vida, pero cuando nos los encontramos en el nivel 410 cuando jugamos la aventura por segunda vez, solo avanza unos cuantos pasos y se regresa. La dificultad radica en poder matarlo antes de que se vaya para obtener los diamantes. Después tenemos a... No, tú todavía no vas. El zombie bailarín. Pero no hablo de Michael que invoca, sino los mismos invocados. También conocido como zombie extra. Tiene las mismas estadísticas de un zombie regular, con la diferencia de que como va bailando y cada cierto rato se detiene a hacer los pasos prohibidos, esto lo hace muy lento. Prácticamente solo sirven como escudos para el Michael Jackson. Ahora sí, por fin sigue el zombie regular. Es el primero que se nos presentan, con estadísticas de velocidad y vida baja. Prácticamente todas las plantas de ataque pueden con él sin ninguna ayuda. No perdamos tiempo con el siguiente. El siguiente en la lista es el zombie caracono. Igual que el regular tiene velocidad baja, pero este ya cuenta con vida media. La dificultad de ese zombie es básicamente al inicio cuando no tenemos muchas plantas. El lanzaguisantes por sí solo no podrá con él, así que tendremos que pensar en una estrategia alternativa. Puede ser colocar un segundo lanzaguisantes, una nuez como escudo, o lo que hago yo, mandar los girasoles a morir. El zombie saltarín. Este hijo de madre sí daba problemas. Tiene salud media baja, velocidad alta, pero lo importante es su habilidad especial. Salta la primer planta que se encuentra. Así muchas veces entrando a tu fortaleza de plantas u otras ocasiones nos tocaba gastar solo a lo tonto para que dejara de correr y dar saltitos. El zombie lector. De primera este hijo de zombie parece normal, pero al momento de recibir daño y perder el periódico es donde se convierte. Duplica su velocidad y también aumenta su daño, pudiendo ser un dolor de cabeza, sobre todo en la noche cuando no abundan los soles. Zombie Demon Slayer. Zombies con estadísticas regulares, pero con la ventaja de que vienen en grupos de 4. Y por si fuera poco, aparecen en un trineo que les da velocidad y también tiene vida. ¿Qué es esto, por Dios? Ay, pero ¿y entonces cómo están tan abajo en la lista? Porque nunca los vemos. Literal solo aparecen si el zombie Victor deja un rastro de hielo, lo cual nunca pasa a no ser que juegues por primera vez o te metas al minijuego Carrera de Slayer. De resto nunca los volverás a ver, por eso están aquí tan abajo en la lista. El siguiente es el zombie con cajita. Zombie con dureza media baja, velocidad rápida y con la habilidad especial de ser un suicida y explotar junto con tus plantas con un radio de 9 casillas. Además de tener su propia música, ¿qué más podemos pedir? Pues... está en ese puesto es porque esto último, su habilidad especial casi no sucede. Es muy raro que duren tanto en el jardín para que ocurra. Pero ¿a quién no le ha pasado que pierden un nivel o una supervivencia por culpa de este man? El zombie pulta. Un zombie en un carrito que ataca a tus plantas que están más atrás, que normalmente suelen ser girasoles. Puede ser complicado de matar ya que se queda al inicio de la pantalla y también a que tiene vida media alta. Se puede neutralizar con la paraplanta, pero aún así no te puedes confiar, ya que si lo dejas vivir lo suficiente y se queda sin pelotas, este comenzará a avanzar aplastando a todas las plantas en su camino, así que cuidado. El zombie colgado. Un zombie que nunca va a entrar a comernos el cerebro, pero que es sumamente molesto para nuestra base. Puede aparecer encima de cualquier planta del mapa y a no ser que tengas la paraplanta o una explosión, debido a su vida media alta con seguridad se llevará tu planta debilitando tu estrategia. El siguiente pues no fue tan fácil. No me decidí entre el zombie portero y el zombie caracubo. Ambos tienen la misma velocidad, el mismo daño, también ambos son débiles contra la Magneto Z. Por un lado, el zombie portero no lo afecta el aguisantes y el guisante de fuego, pero sí es afectado por la homoceta y la pincho hierba, volviéndose un zombie regular e inútil. Mientras que el caracubo le da igual esas dos últimas plantas, pero sí es afectado por el aguisantes y los guisantes de fuego. A ese punto no sabía cuál decidir qué zombie era mejor que el otro. Casi me explota la cabeza hasta que recordé a las catapultas. En el tejado nos dan 3 plantas catapultas, la coltapulta, la lanzamaíz y la melonpulta, donde esas también convierten al zombie portero en uno regular e inútil. Pero el caracubo no se ve afectado, ese igual cuenta con toda la salud del casco, y es por ese motivo que el zombie portero queda abajo y el caracubo arriba de este.
Ya en este punto casi todos los zombies que veremos no están en los puestos por su dureza sino por sus habilidades especiales, comenzando con el zombie con delfín. Aprovechándose de este pobre animalito, el zombie anda a una gran velocidad y al igual que el zombie saltarín saltará a la primera planta que se encuentre. Es cierto que cuando lo hace se vuelve un zombie regular, pero en general siempre lo tendrán encima de tus plantas. Zombie buzo. Este man se toma muy en serio su profesión y desde que entra a la piscina se esconde de todo tipo de proyectiles, obligándonos a gastar algo adicional, pero ni se te ocurra un simple nenúfar, porque a no ser que tengas todo un ejército de plantas, este saldrá, se la comerá y se volverá a esconder como una rata, hasta que llegue a tu base. Es turno de Michael Jackson, el zombie bailarín. Un zombie con estadísticas comunes. Vida media baja, velocidad baja porque se tira los pasos prohibidos, pero si está en este punto es por su capacidad para crear zombies ilimitados. Es cierto que al entrar al jardín es vulnerable mientras hace el moonwalk, pero de ahí en adelante tendrá su propio escudo de zombies. Y si uno llega a morir, ¿qué crees? Va a generar más. Espero que no me funden por el siguiente. El zombidito. Tranquilo, sé que estás como... ¿What the fuck? Pero déjame me explico. El zombie enano por sí solo tiene estadísticas normales. Tiene velocidad alta con vida muy baja, pero entonces ¿qué lo hace estar en este punto? El zombidito nunca llega solo, siempre llega con su papá el zombie Stain. Este funciona como su escudo y cuando llega el momento, como una catapulta lo lanza varios cuadros hacia adelante, muchas veces dejándolo prácticamente en la podadora o en los girasoles. Es un zombie que siempre va a entrar a tu arsenal y debido a su velocidad alta hay muchas probabilidades de que se comerá tus plantas. El zombie con globo. Un zombie que se vio up y creó su propia forma de volar. Hay ciertas plantas que le hacen counter, eso es cierto, pero es sabido que cuando ves este zombie debes crear una estrategia para acabar con él. Porque como me ha pasado, si se te olvida y no colocas una planta que pueda acabar con el globo, es insta-kill. No podrás pasar el nivel y deberás reiniciar. Ya cuando cae al suelo sí se vuelve un zombie regular inútil. El zombie escalador. Un zombie con mucha vida, con una escalera en las manos que le otorga alta velocidad, funciona como escudo a los proyectiles directos. Y lo más importante es que cuando se encuentra una planta protectora delante como la nuez cascarrabias y la calabaza, esta la va a utilizar para pasar por encima de él. Y no solo, sino con todos los zombies que vengan por la misma línea, haciendo inútil tu escudo. El zombie picado. Un zombie minero con la vida media baja y velocidad lenta, pero es capaz de cavar un túnel para llegar al inicio de tus plantas y acabar tu imperio de plantas desde adentro. Si hay que ser minero, romper el pico en el hierro, no importa el creeper que... Y todo parece resuelto con la Magneto Z, ¿cierto? No, porque si le quitas el pico en el peor momento, esta puede salir a mitad de tu jardín y comenzar a devorar tus plantas. Zombie saltarín. Uno de los zombies con más estilo y mortales que nos podemos encontrar. Tiene vida media baja, pero debido a la velocidad de sus saltos, este casi no recibirá daño, así que por mucho que tengas su batallón, si no haces un esfuerzo adicional, este podrá llegar fácilmente a la casa. El zombie deportista. Se encuentra en ese punto por sus estadísticas brutales. Vida muy alta, este hijo de madre nunca se muere, y su velocidad rápida porque ya saben, es deportista. Vas a tener que gastar soles de más como una explosión para hacerle un insta-kill o si no te va a hacer pasar dolores de cabeza matándolo a solo proyectiles. El Zombictor. Un zombie en una máquina de hielo que se protege del frío. Es que solo mírame ese y papá. El muy zombie tiene vida alta, velocidad media, aplasta todas las plantas que sean alcanzadas por él. Y si esto fuera poco, atrás de él va dejando un rastro de hielo donde no vas a poder plantar y aumentando zombies a la horda con los zombies de Boss Lage. Ya después de 21 tipos de zombies llegamos al top 3 de los mejores zombies de todo el juego. En el top 3 con la medalla de bronce tenemos al Zombie Stain. Un zombie gigante de 2 metros, es lento pero tiene una vida extremadamente alta. No come las plantas porque no las necesita sino que las aplasta de un solo golpe. Necesita 2 insta-kill para morir. Con el primero le aparecerán vendas en el cuerpo de señal de que recibió daño y nos mandará al zombidito a media arena. Y con la segunda insta-kill este por fin morirá. En el 99% de los casos siempre vas a necesitar de alguna explosión para hacerle frente a este zombie. Con la medalla de plata en el segundo lugar está el Zombie Stain. Espera, ¿cómo así que nuevamente el Zombie Stain? Este no es el común, sino el Mega Zombie Stain de ojos rojos. Otro gigante de 2 metros con su hijo el zombidito, pero este lleva las estadísticas de salud a otro nivel. Tiene el doble de vida del Zombie Stain común, mientras que este solo necesita 2 insta-kill para morir, el Mega Zombie Stain necesita 4. Personalmente solo lo hizo una supervivencia infinita y a no ser que tengas un super batallón, este no te comerá sino que te aplastará.
Ya por fin el top 1. Con la medalla de oro, el mejor de todos los zombies. No entiendo por qué hago tanto drama si ya todos saben quién es. El Doctor Zombie. En ningún lado nos dice sus estadísticas, pero me imagino que tendrá velocidad y salud baja. De hecho, no me sorprendería que un solo lanzaguisante lo mandara a volar. Pero entonces, ¿cómo este zombie está en el primer lugar? Por su increíble inteligencia. Un zombie con doctorado en tanatología, con tal inteligencia creará a Zombot, un zombie mecánico de casi 10 metros de altura con vida casi ilimitada, capaz de tirar casas rodantes por los aires, capaz de escupir bolas de fuego y hielo. En verdad que por lejos ese es el mejor y más peligroso zombie de todo el juego. Y bueno, esa fue la lista de todos los zombies de Plantas vs Zombies 1, del peor al mejor, por lo menos a mi criterio. Y como pudiste observar, no quise incluir los zombies de V-Zombies, ya que están un poquito rotos. Igualmente hazme saber si te gustaría un video hablando de ellos. Acá en pantalla te dejo otros videos que te pueden interesar. Se despide Bolton, adiós.